vamos a La Haya para conversar con el experto en Derecho Internacional, máster en Estudios Internacionales y director de Ciencias Políticas y Gestión Pública de la Universidad San Sebastián, observador de los alegatos, Pedro Díaz Polanco. Señor Díaz, ¿cómo está? Muy buenos días. Muy bien, Daniel, ¿cómo estás? Muy bien. A ver, en primer lugar, acaban de terminar los alegatos. ¿Qué es lo que más llama la atención de lo que hizo hoy Bolivia? Pues lo que hizo hoy Bolivia fue, entregar todo lo antecedente para poder refutar el aspecto competencial que ha llevado Chile. En primer lugar, lo que hizo Bolivia fue negar absolutamente que su demanda tratase sobre el Tratado de 1904 y en consecuencia deslegitimó todo el argumento del día lunes de Chile. Ese fue lo que hizo Bolivia, deslegitimar todos los alegatos de Chile del día lunes. Y básicamente fue pesada, fue aferrada, o sea, viendo desde el punto de vista de quien conoce más la ley, ¿lo logró? ¿Deslegitimó estos argumentos o solo los puso en duda o simplemente habló de otra cosa, como se ha dicho en algunas entrevistas que están dando, por ejemplo, el agente chileno Felipe Bulnes? Mira, esto se resuelve en un derecho internacional y lo que hizo Bolivia fue extraordinariamente bueno para el derecho internacional. Yo soy muy crítico respecto a los aspectos nacionalistas que hay que ver a través de lo que es el derecho. Y lo que hizo Bolivia fue refutar a partir del derecho. Bolivia hizo una muy buena argumentación. No hay que restarle mérito a lo que hizo Bolivia el día de hoy. Bolivia argumentó a través del uso de jurisprudencia en la misma corte todos los puntos que estaba validando Chile y todos los puntos que estaba fortaleciendo Bolivia. Por lo tanto, no habló al bolero, no habló al vacío, no habló no hizo disparar al aire. Enfocó su artillería claramente a los alegatos de Chile. Y en ese sentido, la pregunta que hace la Corte, ¿de cuándo cree Bolivia o cuánto estima Bolivia que se crea este compromiso de negociar? ¿Cuál sería la respuesta a eso? Tiene una respuesta que va a depender de la estrategia que arme Bolivia y te la puedo dar si estuviese en el equipo boliviano. Yeah. Bolivia argumenta que el Tratado de 1904 no genera obligación. O sea, que ellos no lo están objetando, pero en consecuencia va por vías paralelas. Por lo tanto, la obligación de negociar para Bolivia comienza en la primera acción que hace Chile, donde promete negociar una salida soberana al mar. Bajo el argumento que establece Bolivia, eso nosotros lo encontramos en el año 1909, pero también lo encontramos en el año 1919 precisamente. Por lo tanto, esa es una respuesta. Pero como Bolivia tiene que argumentar además la incompetencia temporal del año 1948, podría señalar que encuentra ese factor ya más fuerte en el año 1950. ¿Por qué? Porque la pregunta es muy simple. ¿A partir de cuándo empezó la obligación? Encuentra Bolivia que existe una obligación para que Chile negocie. Bueno, Bolivia ha dicho que en forma paralela al Tratado de 1904 comienza esta obligación, que no se tocan, no chocan, que no son disonantes entre ellas. Por lo tanto, cuando uno lee la memoria boliviana y uno ha escuchado la argumentación de Bolivia, uno puede encontrar en el año 1909, 1919 y 1950 como la más funcional, la respuesta más funcional a entregar. Porque estaría después del pacto de Bogotá que nos compromete a entrar al aire. Exactamente, pero en función de los argumentos bolivianos, Bolivia ha dicho que no hay que considerar que el año 1904 cierra el alegato, por lo tanto ellos dicen que la existencia de la obligación es paralela. Por lo tanto, perfectamente podría encontrar una obligación de Chile, un acto unilateral de Chile, en el año 1909 o 1919. Eso están en la memoria. Ahora, pero si uno quiere determinar cuál le conviene más a Bolivia, es la de 1950. Ahora, la pregunta que hace el juez Greenwood es interesante porque no solamente pide una fecha específica, sino además dicen qué fecha dice Bolivia que se fija un acuerdo que obliga a negociar. Puede entenderse usted como un cuestionamiento más allá de la fecha, también como un cuestionamiento a decir, bueno, ¿hay en algún momento pruebas de un acuerdo que obligue efectivamente a negociar? Lo que pasa es que yo creo que el acuerdo a negociar está. Eso no se objeta porque el acto unilateral de un Estado determina la participación que hace respecto a lo que es una obligación internacional, y eso Chile lo ha tenido innumerables veces. Lo que hay que determinar, según la pregunta, es cuándo. ¿Por qué? Porque en la argumentación boliviana uno encuentra esa respuesta en distintos aspectos. En el año 1895, por ejemplo. Pero ocurre que los acuerdos del año 1895 de transferencia de territorio no son vinculantes porque nunca fueron ratificados por los congresos de los Estados. Por lo tanto, esa respuesta pierde validez jurídica. Pasamos entonces al año 1904. Bueno, está el Tratado de 1904. Pasamos al año 1909, donde hay un acuerdo, hay una voluntad de negociar.
En el año 1919 ya hay un comentario específico donde se dice que Bolivia necesita una salida soberana al mar. Y se tiene que negociar esto. ¿Te das cuenta? Entonces, la pregunta es muy inteligente porque va a determinar a partir de cuándo existe esta obligación y por qué lo hace. Para poder saber si que la Corte tiene competencia ratene temporis. O sea, por tiempo. Por eso la respuesta más funcional era el año 1950. Ahora, todo esto, toda esta discusión en la que estamos, ¿cómo debería responderla Chile? Porque mañana es el turno de Chile. ¿En qué puntos debería centrar sus argumentos o qué puntos de lo expuesto por Bolivia acá debería centrarse en rebatir Chile en el día de mañana? Bueno, claramente en hacer todo el círculo para poder argumentar que es casi indisociable no tocar el Tratado de 1904 con lo que establece Bolivia. Bolivia lo que está estableciendo tácitamente es modificar la frontera, así de simple. Entonces, lo que tiene que hacer Chile es argumentar que más allá de la argumentación, más allá del lenguaje jurídico, el efecto jurídico que se quiere plantear es lo que hay que analizar. Y eso está dado por jurisprudencia. La misma Corte ha establecido que más allá de lo que es el espíritu son los efectos que esto produce. En consecuencia, Chile debiera enfocarse en determinar que los efectos jurídicos de la demanda afectan la materialidad, la objetividad del Tratado de 1904. O sea que es imposible tratar lo que Bolivia pide sin afectar la materialidad del tratado. Exactamente, porque el tratado, cuando tú lo ves, el artículo 2 establece todo lo que es los límites, y lo que está pidiendo Bolivia es una salida soberana al Océano Pacífico. Ahora, ustedes dijeron hoy día que si eso es en forma de enclave de marca territorial, da igual, porque eso se va a hacer tras de una negociación. Pero obviamente eso va a modificar algo. ¿Y por qué lo va a modificar? Porque incluso en la demanda peruana se establecieron se denominó la delimitación marítima. La delimitación marítima que si pasa por el norte de Arica va a afectar a lo que es la potencial pretensión boliviana. En consecuencia, esto afecta sí o sí las delimitaciones que tiene actualmente Chile. O sea que en rigor estamos metiéndonos en un terreno donde Chile va a ver afectado sus límites de cualquier manera. En rigor lo que no se ha hecho es explicar a la gente los verdaderos efectos que tiene la demanda boliviana. Se ha ocupado un triunfalismo que es de verdad desesperante. A nosotros en la parte académica nos llama la atención cómo el mundo académico chileno está en silencio, no explicando los reales efectos que tiene la demanda boliviana. ¿Ese triunfalismo exasperante viene de parte de quién? ¿De las autoridades chilenas? ¿Cree que no le han tomado el peso? Exactamente, acuérdate que para poder determinar si se objetaba la competencia o no, esto fue un acuerdo político transversal. Y como fue un acuerdo político transversal, no había opción para que existiesen voces disonantes. Por lo tanto, esto acá hubo una unidad completa en el país. Había que ir a objetar la competencia. Y perdón, pero esto también ocurrió con la pasada negociación con Perú. ¿Hubo el mismo espíritu triunfalista? Sí, el mismo espíritu triunfalista, y además es el mismo espíritu que establece que la Corte fue subjetiva. O sea, no le dan mérito a la Corte en su mirada jurídica. Para mí, la demanda, la respuesta, el fallo de Perú fue 100% jurídico. 100% jurídico. Lo que pasa es que no se ha querido determinar, no se ha querido plantear el contra la sociedad. ¿Por qué? Porque la acción familiar tiene una respuesta en el derecho internacional. Lo que hizo, el corte que hizo con Perú, en la equidistancia, tiene una respuesta a partir de lo que es el convenio del 182 contigo 20. Pero resulta que es muy fácil decir, bueno, perdimos poquito, a decir realmente perdimos una batalla jurídica. ¿Por qué? Porque la Corte actuó en derecho, no actuó con un fallo salomónico. Eso es falso. O sea, eso, la única conclusión que me lleva Pedro Díaz Polanco es que nuestra defensa ha estado mal estructurada. No es que la defensa está mal estructurada, para nada. Es que las dos partes tienen argumentos muy buenos, pueden delegitimar a priori los argumentos de la contraparte. En Chile se ha dicho que los argumentos de Bolivia son pésimos, que se está inventando los derechos expectaticios, que no existen, como si los actos unilaterales del Estado los ha inventado Bolivia. Eso es falso. En el año 1974 tuvieron la sentencia por los fallos nucleares. En el año, fíjate que ya en la década del 20 se hablaba de los actos unilaterales del Estado. Por lo tanto, esto no es una invención boliviana. Esto lo que se está haciendo es
puede un acto unilateral, mira lo absurdo que puede sonar, pero eso es algo doctrinal, puede un acto unilateral en algún momento como generador de obligaciones internacionales modificar un acuerdo internacional vinculante como puede ser un tratado. Esa es la esencia del problema jurídico acá en La Haya, esa es la esencia. Ahora, en esa argumentación, digamos, ¿es efectivo que el solo hecho de que Chile haya estado dispuesto a negociar sobre la salida soberana al mar en múltiples ocasiones le entrega efectivamente un derecho a Bolivia? Una obligación en función de lo que es el derecho internacional, sí, porque además el derecho internacional reconoce y guía los actos unilaterales del Estado como generador de obligaciones internacionales. Generador de obligaciones. El derecho internacional. El generador de obligaciones. Generador de obligaciones. Fíjate, por ejemplo, a ver, en el caso de los actos nucleares, Francia se había comprometido por una declaración de su presidente, el ministro de Relaciones Exteriores, a no lanzar nunca más bombas atómicas por la Polinesia. Es demandado. ¿Pero qué dice la Corte? No se requiere ser demandado porque ya ese compromiso existe. Por tanto, ya ese compromiso generó una obligación jurídica. Por lo tanto, Francia se ha comprometido a no tirar bombas nucleares sobre la Polinesia y en consecuencia eso generó una obligación internacional. ¿Te das cuenta? Y eso, ese caso que es el más característico de los actos unilaterales, se puede replicar por un montón. O sea que ya existe un antecedente para entendernos bien, porque además la comunicación es un poco inestable. El acto unilateral de un Estado... Sobre actos unilaterales existe un montón. Fíjate que la Corte... Mira, te voy a decir algo muy breve. Los actos unilaterales de los Estados ha sido una preocupación de la Comisión de Derecho Internacional de Naciones Unidas. Se ha preocupado de legislarlo desde el año 1997. Se han creado comisiones, se han creado muchas acciones, se han creado informes. Estos informes han dado lugar a principios de actos unilaterales. Por lo tanto, no estamos hablando de algo en el vacío. Existe en el derecho internacional. Lo que pasa es que los Estados no han querido comprometerse en una codificación. ¿Por qué? Porque esto los obliga y los amarra ante obligaciones internacionales en tribunales de justicia. Pero que existen. Ahora, en el caso de el tema de Francia con los ensayos nucleares, había un compromiso de Francia de no seguir realizando los ensayos nucleares. En este caso nunca ha habido un compromiso de Chile de ceder soberanía a Bolivia, sí de negociar, pero nunca Chile se ha comprometido a decir sí, les vamos a dar salida soberana al mar a Bolivia. Es que eso, exactamente, Daniel, y tú lo dices muy bien. Si tú juntas lo que estás diciendo y ves lo que es la application boliviana, o sea, lo que es la demanda boliviana, te darás cuenta que Bolivia está pidiendo lo que tú dices, está demandando sentarse a negociar. No está demandando un resultado. Está demandando sentarse a negociar con un resultado, pero por efecto, de consecuencia, lo primero tiene que sentarse a negociar. ¿Cómo se logre? Da igual. En el caso de Gacicó-Romaro del año 1997, la Corte es clara. La Corte le dice a las partes negocio. ¿Cómo lleguen al resultado? Da igual, pero negocie. ¿Te das cuenta? Entonces, existen precedentes. Sí, ahora, existen precedentes. En su caso, Pedro, usted fue parte de los asesores en el caso con Perú. En este caso con Bolivia... Observador académico. Sí, observador académico. En este caso con Bolivia, ¿siente que se ha hecho todo correctamente desde la delegación chilena o cree que hay puntos en los que Chile no le está dando la adecuada importancia a lo que dice? La verdad es que no es una respuesta que pueda dar por no haber estado dentro de lo que es el equipo jurídico. Por tanto, no podría darte una respuesta. A priori sí puedo señalar, como cualquier ciudadano, que cuando uno ve las declaraciones triunfalistas y poco rigurosas de acuerdo a lo que es el derecho internacional y que es el lenguaje en el cual resuelve la cosa finalmente, a mí me llama la atención que no se hayan preparado, por ejemplo, argumentaciones relativas a eliminar de facto, por ejemplo, el Tratado de 1895 como la fuente naciente de la